Bien, bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a empezar con un tema que es un tema central en química, ya que en química una de las partes muy importantes es lo que es la química analítica. La química analítica lo que hace es analizar las cantidades puestas en juego en una reacción química o en una transformación química. Estas reacciones químicas que nosotros ya venimos trabajando desde el principio de año se representan con una ecuación, ¿sí? Estas ecuaciones lo que hacen es diferenciar las sustancias que yo tengo al principio o reactivos de las sustancias que obtengo al final, es decir, los productos. Estos reactivos y productos están justamente separados por una flecha y esa flecha representa lo que se llama transformación química. Lo que nosotros vamos a empezar a ver en esta clase, y vamos a avanzar de a poco, ya que es un tema que suele traer algunos problemas o algunas dudas en cuanto a la resolución, así que vamos a avanzar de a poquito para que ustedes lo puedan entender. En esta clase vamos a avanzar más que nada con la parte teórica y recién en la clase que viene vamos a empezar con la parte de los ejercicios, ¿sí? La parte teórica de este tema se relaciona mucho a un científico así que se llamaba Antonio Lavoisier, un científico francés, que lo que a él le llamaba la atención era justamente esto de las ecuaciones químicas, ¿sí? Lo que él veía era, por ejemplo, lo siguiente. Si nosotros escribimos la ecuación de formación del ácido muriático, por ejemplo, que su fórmula es hidrógeno y cloro, HCl, es el ácido muriático o ácido clorhídrico también, se le puede decir. La ecuación me dice que para obtener este ácido yo debo mezclar hidrógeno gaseoso, que su fórmula es H2, con cloro gaseoso, que su fórmula es cloro 2 o Cl2. ¿Qué pasa? Lo que él vio acá, sí, cuando veía las ecuaciones, es que hay algo que no tiene mucho sentido y es lo siguiente. Si yo analizo esta ecuación, estoy viendo que ingresan dos átomos de hidrógeno, que ingresan dos átomos de cloro, pero al final, cuando yo escribo el producto que obtengo, tengo un hidrógeno y un cloro. Entonces lo que Lavoisier dijo es, esto no puede ser así, no puede ser que los átomos desaparezcan, tienen que ir a algún lugar, ¿sí? Esto también se sumaba a que había muchas reacciones, y hay, porque nos pasa cotidiano, que hay reacciones en donde pareciera ser que los reactivos desaparecen, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de la nafta, ¿sí? La nafta yo puedo visualizarla, pero cuando se combustiona no veo en qué se transforma. Sí, obviamente libera energía, que es lo que me ayuda, por ejemplo, a hacer funcionar un auto, pero no veo un producto visible en lo que se transformó la nafta. Es decir, no sale un líquido por el caño de escape que yo diga, ah, ahí está la nafta. Entonces había muchas reacciones de este tipo en donde parecía que el producto que se obtenía era algo que no existía o que desaparecía. Y en realidad lo que pasaba muchas veces es que este producto, por ejemplo líquido, este reactivo líquido, se transformaba en un producto, por ejemplo, gaseoso. ¿Sí? La nafta, cuando combustiona para hacer funcionar el auto, no desaparecen los átomos que forman la nafta, sino que se transforman en gases que salen por el caño de escape, que por ejemplo son el dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, Lavoisier empezó a hacer análisis en las distintas reacciones químicas y trató de demostrar esto de que los átomos no pueden desaparecer, que al final tienen que estar. Entonces lo que él enunció fue la famosa ley de conservación de la masa. La ley de conservación de la masa lo que dice es justamente esto, que en una reacción química la masa no puede desaparecer, sino que se va a transformar en otra cosa, pero la cantidad entre los reactivos y los productos siempre debe ser la misma. ¿Cómo demostró esto? Él lo que hizo fue lo siguiente. Primero, ¿sí? Tomó una campana de vidrio hermética, es decir, estaba sellada, y lo que hizo fue poner un chispero adentro, un encendedor, que él podía accionar desde el exterior. Y dentro de esta campana colocó, ¿sí? O había oxígeno y un combustible X, ¿sí? Vamos a llamarlo combustible X porque él hizo muchos ensayos, ¿sí? Entre ellos usó carbón, derivados del petróleo, X combustible, ¿sí? Había un combustible. Entonces lo que él hizo fue lo siguiente. Este recipiente con el oxígeno, el chispero y el combustible lo colocó arriba de una balanza, ¿sí? ¿Para qué? Para poder justamente registrar el peso de todo esto. Él registró un cierto peso, ¿sí? Vamos a llamarlo peso A. Antes, ¿sí? de que ocurra cualquier cosa, él pesó todo.
y dijo, bueno, el peso A vale tanto, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, después activó justamente este encendedor, el chispero, lo que hizo que este combustible combustione justamente, es decir, que reaccione. Este combustible liberó energía, ¿sí? Y después ese combustible obviamente él no lo vio más. ¿Sí? Habrá visto seguramente algún producto gaseoso como algo como humo, ¿sí? Pero el combustible ese no estaba más, parecía que había desaparecido, ¿sí? Que era lo que todos pensaban en ese momento, que se transformó en algo que, no sé, no lo vemos, no está, desapareció, ¿dónde está? Entonces lo que él hizo fue volver a pesar. Una vez que ya no había combustible, volvió a pesar, ¿sí? Y registró un nuevo peso, vamos a llamarlo peso B, que es el peso que justamente registró después de llevar a cabo la reacción química. Y lo que él vio, ¿sí? Es que este peso A, o sea, el peso que registró al principio, resultó ser igual al peso B, al peso que registró después del cambio químico. Entonces él se preguntó lo siguiente: si cuando estaba el combustible me dio este peso, y después de que lo hice combustionar y ya no lo veo al combustible, el peso es el mismo, lo que él llegó como a conclusión es que la materia no había desaparecido, la materia estaba ahí dentro. El problema era que no se podía visualizar a esa materia. Y justamente lo que pasó es que ese combustible que estaba ahí dentro se transformó, como dije antes, en dióxido de carbono y vapor de agua. Ese dióxido de carbono y vapor de agua no pudo salir del recipiente, porque como dije antes, ese recipiente era hermético y por ende el peso daba igual. Es decir, la materia desapareció, no, se transformó en algo nuevo que no puedo ver, pero la materia seguía ahí. Entonces, lo que él pudo demostrar con esto es que en un cambio químico la materia no se va a destruir ni va a desaparecer, sino que se va a conservar, pero que se va a transformar en algo nuevo. De esta forma, ¿sí? Lo que él demostró es que estas ecuaciones necesitan ser balanceadas. ¿Qué quiere decir que balanceamos una ecuación? Que nosotros nos aseguramos de que la cantidad de reactivo que yo puse en esa ecuación es igual a la cantidad de producto que se originó. Entonces, esta flecha tomó un nuevo sentido. Antes solo representaba que hubo una transformación química. Ahora esa flecha también representa que hay una igualdad entre los reactivos y los productos. ¿Quiere decir que los reactivos y los productos son iguales? No, porque es justamente lo que vimos en la clase anterior, que en un cambio químico la sustancia que tengo al principio no es la misma que obtengo al final. Pero esa igualdad hace referencia a las cantidades. La cantidad de átomos que hay de un lado debe ser igual a la cantidad de átomos que hay del otro, a pesar de que las sustancias no sean la misma. En este caso, sí, lo que nosotros vamos a ver la semana que viene es justamente cómo hacer que esas cantidades se igualen. ¿Sí? Adelanto solamente una cosita muy chiquita de la semana que viene. Eso lo voy a lograr poniendo un 2 acá adelante. ¿Sí? De esa manera voy a tener 2 hidrógenos y 2 cloros igualando las cantidades de ambos lados. Pero todavía sí, no nos preocupemos con esa parte, que simplemente lo que voy a pretender que ustedes aprendan o entiendan esta clase es esta parte más que nada teórica, ¿sí? Que dice justamente entonces que la ley de conservación de la masa lo que dice es que la masa no se puede destruir ni puede desaparecer, sino que se va a transformar, pero que los átomos siempre van a seguir existiendo y que simplemente van a cambiar justamente de disposición o de lugar o se van a unir a otros elementos nuevos, pero sí no pueden desaparecer. Esto sí es lo que enunció justamente Lavoisier en su ley y es la base de lo que vamos a ver la semana que viene, que es el balanceo de ecuaciones. Este balanceo de ecuaciones es básico para la mayoría de los temas de química y si alguno decide en algún momento seguir alguna carrera universitaria, muchos de los ejercicios que vayan a realizar van a necesitar primero justamente un balanceo de ecuaciones, así que es un tema que vamos a ver este año y que retomamos después nuevamente en quinto para justamente seguir profundizándolo, ya que es un tema muy importante que tienen que aprender. Así que bueno, nada, cualquier pregunta que tengan, les digo como siempre que los canales más rápidos son justamente Instagram y Facebook para hacerme las preguntas, ¿sí? Y que dejen solamente la dirección de mail para la entrega de trabajos, ya que por ahí se me hace más difícil mantener un ritmo de respuesta, ya que son muchos los mails que mandan por día con las entregas de los distintos cursos. Así que bueno, nada, espero que sigan bien, que hayan entendido
y cualquier consulta que tengan, a su disposición. Les mando un saludo.